Me están viendo, me están viendo, te Sí, oigo. sí, sí, está bien. Vale, bueno, pues empieza cuando quieras, que es... Pues nada, tenemos aquí a Fernando Díaz Villanueva, él es periodista, escritor, colaborador de muchos medios. Fue el que me hizo empezar en Instagram y en Facebook a divulgar un poquito la historia y tengo la suerte de tenerlo hoy aquí, que nos va a presentar su libro, La Contrahistoria de España, y tiene otros libros que me llaman mucho la atención, como El perro flautés, la enciclopedia del perro flautés, La vida del Che Guevara, Vida y mentira del Che Guevara, que considero que es un libro muy interesante, y creo, Fernando, que tiene un éxito brutal ahí en Hispanoamérica. Bueno, eso parece, sí, bueno, tanto como brutal, no, sí, tengo contraescuchas allí, tengo oyentes en Hispanoamérica, claro, hablamos el mismo idioma y al final yo hago radio, total, y está en internet, no les cuesta mucho llegar a mi contenido y por el tipo de contenido que trato, que es básicamente actualidad global e historia, pues interesa tanto en Madrid como en Buenos Aires, vamos. Y Fernando también tiene, lo que me hizo conocerlo fueron sus vídeos de YouTube, en el programa de La Contra, porque tiene aquí, te he apuntado todos los que tienes, porque es la contracrónica, la contrahistoria, la contrarréplica, últimamente has puesto a La Contra, que son programas que la verdad que hablan un poco de todo y nada, pero el motivo de que estamos aquí es simplemente para empezar a hablar de su libro, La Contrahistoria de España, que lo ha sacado ahora, ¿Sí? que es un libro que empieza con un prólogo de Ricardo Garín, que es tu colaborador, que yo me he apuntado una cosa, una frase que me ha gustado mucho, y dice que no es una historia de ideología que trata la deformación de ningún partido, la ideología de ningún partido político. Eso es lo que me gusta mucho de ti, porque hablas de historia sin mojarte en lo actual, y eso es algo que fundamentalmente la gente tiene que aprender. Bueno, es que si hablas de historia, la historia consiste en estudiar el pasado, no el presente, para eso está el periodismo. Y bueno, lo que dice aquí también, si leyenda es rosa ni negra, porque tampoco tenemos que vender ni tanto ni la negra ni la rosa, que a mí eso es algo que... En ambos casos estamos ante una falsificación de los hechos históricos y ante una construcción interesada del relato. Y tan malo es construir este relato de manera negativa como construirlo de manera positiva. Tenemos que ser fieles a lo que sucedió conforme a las fuentes de las que disponemos y procurar dar a esos hechos, a esa sucesión de hechos, la interpretación más adecuada posible. Podemos equivocarnos, evidentemente. Podremos hacer como dijo en cierta ocasión Manuel Azaña, para demostrar que no era corrupto, dijo, podré meter la pata pero no la mano en la lata. Bien, meter la pata pero no la mano en la lata, es decir, no hay ninguna, si me equivoco, ha sido una equivocación inocente, no porque tenga mala intención ni porque me asista la mala fe, ni mucho menos. La política y la historia se llevan muy mal, pero por desgracia suelen ir siempre de la mano, sobre todo la historia reciente. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Pues sí. Bueno, también aparte en el libro, empiezas tú con una pequeña introducción que es como un prólogo, porque el libro básicamente cuenta desde la historia de los Reyes Católicos hasta la actualidad ¿Sí? y, y pones un pequeño intro y es una cosa que últimamente estoy leyendo yo mucho, que aparte de la historia del nacimiento de España y demás, que da cuenta desde los romanos, hablas de desde cuándo existe España, que es algo que la gente pregunta mucho. ¿Sí? Y, y por ejemplo, yo tuve un directo con Zunzunegui, el historiador mexicano, y él dijo que España no existía cuando Hernán Cortés conquistó México, o Nueva España, bueno, Mesoamérica, como queramos llamarlo, porque cada uno le pone el nombre que quiera. ¿Sí? Entonces, Fernando, para ti exactamente, ¿desde cuándo existe España en este sentido? Lo que es el sentimiento de nación, no de patria en sí, como quieres decirte, no como en el siglo XIX con la Constitución. Cuando Hernán Cortés llegó a lo que hoy es México y en aquel entonces era el Imperio Mexica, no todos, o la parte del Valle Central de México, España efectivamente no era una realidad política. No existía nada parecido al reino de España. Estaba el reino de Castilla, de hecho Cortés era castellano y de Castilla hablan el propio Cortés y sus hombres, ¿no? Y montan, la conquista la hacen en nombre de Castilla. Fundan Veracruz como una ciudad castellana, crean un cabildo castellano, etcétera. Ahora bien, España como tal, existía. España no olvides que es una apelación geográfica, eso para empezar. Es decir, Claro, aunque el Estado español no existiese, España seguiría existiendo, porque es una apelación geográfica que viene de Hispania, que es un nombre que es de origen romano, pero podemos rastrear sus orígenes hasta tiempos de los fenicios. Es decir,
hacia aproximadamente el siglo IV, V antes de Cristo, aproximadamente unos 2500 años desde el presente hacia atrás, cuando los fenicios llegaron a las costas de esta parte del mundo y las llamaron Isfanim, que al parecer significa tierra de conejos. Bien, debieron ver conejos en la costa o en los bosques. Sigue habiendo muchos conejos en España. En Madrid tenemos una auténtica plaga en las afueras de la ciudad. Bien, le llamaron así. Ese Isfanim terminó derivando en Hispania, que es el que emplearon los romanos. Los griegos a esta tierra la llamaron Iberia. De ahí viene península ibérica. Pero península ibérica y península hispánica significan exactamente lo mismo. Su etimología es la misma. Cuando dices soy ibérico, estás diciendo soy hispano. Soy de esta parte, de esta península, la península más occidental del Mediterráneo y la más occidental del continente europeo. Entonces, Hispania como tal sí existía, claro, era una apelación geográfica y luego se le había dotado de una serie, ya para tiempos de Cortés, el siglo XVI, se le había dotado de una serie de elementos sentimentales y culturales. Es decir, tanto los castellanos como los aragoneses, como los navarros, como los portugueses, sí se consideraban hispanos, pero de la misma manera que hoy nos consideramos europeos. Europa como tal no es un Estado, no existe, no es una realidad política, o lo es parcialmente en nuestros días, pero tú, aparte de ser español, eres también europeo, porque Europa no deja de ser una realidad geográfica y también una realidad cultural. Es que muchas veces no nos damos cuenta que unas cosas no eliminan a las otras, sino que las incluyen. Es decir, ser castellano es ser además europeo y ser además español, y ser hispano. Si hablamos del término nación, el problema del término nación es que es muy difícil de describir. El término nación es como una pescadilla que se te escapa de la mano, ¿no? Cuando la vas a agarrar. ¿Qué es exactamente una nación? Exactamente eso. Una nación es un conjunto de seres humanos unidos por una serie de parámetros imprecisos. Puede ser la lengua, la cultura, la religión, si queremos. En fin, vamos a meter una serie de afinidades. Bien, ¿a qué nación pertenecemos? Pues la realidad es que pertenecemos a varias, en función de donde pongamos el énfasis. Si ponemos el énfasis en la lengua, pues pertenecemos a una nación que habla española, de los hispanohablantes. Si ponemos el énfasis en un pasado político, pues bien, en mi caso yo sería castellano. Pues, el énfasis en la religión, pues el catolicismo, ¿no? El catolicismo romano. En fin, que no es tan sencillo. Ahora bien, que existiera en el siglo XVI el término España y la apelación como tal, no es que lo diga yo, es que lo dicen las fuentes. Es decir, yo no me invento nada, no es una interpretación. Claro. Los propios hombres de Cortés que utilizan el término Castilla, Díaz del Castillo lo utilizan en su propia crónica, también utilizan el término España de manera sin ningún problema, vamos, sin pensar qué locura estoy diciendo. Otra cosa distinta es la nación-estado de España, que es en donde vivimos, donde estamos tú y yo. Eso sí, eso tiene un momento de nacimiento claro, que es 1812. Nada más. Ahora, sí, vamos a hacer una historia de España y solo nos ceñimos a la cuestión meramente política, es decir, la conformación del Estado-Nación tal y como está concebido hoy en día. Pongamos por caso, el día de mañana, no lo sé, dentro de 50 o de 100 años, no estaremos aquí evidentemente para comprobarlo, pero que nuestros tataranietos descubren que en toda Europa se ha constituido un megaestado que, bien, que hace las veces de lo que hoy son los Estados miembros. Pongamos por caso que sucede, no lo sabemos, pero imaginemos que suceda. Y dentro de 10 años empiezan a hablar, ¿desde cuándo existe Europa? No, existe Europa desde que se funda la Unión Europea en 1957. No, sí. Europa existía mucho antes. Es una realidad geográfica y cultural muy anterior. Pues con esto exactamente lo mismo. No hay que darle demasiada importancia a eso. En serio te lo digo, de verdad. Créeme. No, ya. Si es algo que quería que dieras tu opinión para aclararlo a las personas que estamos aquí escuchándote en este sentido. Me comentan, Fernando, que si tocas la pantalla, los comentarios se te quitan. Sí, no me digas, qué bien, porque es que no estoy viendo más que, a ver, responder, seguir, cancelar, no sé qué me pone aquí. No, esto no funciona aquí. Un comentado. A ver. Nada. Tocarlo en medio. Ah, vale. Ya.
Hemos tenido un problema. Vale, un segundito. Vamos a retomar, ¿vale? Un segundito, de verdad, retomamos en un segundo. Ahora, Fernando, ahora. ahora, Nada, mira ahora, ya no tenemos comentarios. lo que he hecho es algo. Mejor déjalo, ya no va a verlos. Lo que A pasa ver, es así mejor. que no veo, pero vamos. Le estoy viendo ahí. Bien. Bueno, pues nada, continuemos. Continuemos, pues. Mira, a mí hay un momento que del primer capítulo me llama mucha atención siempre de Antes los Reyes Católicos, que es la casa de Borgoña, que es una casa muy olvidada en la historia de España, que ha dado 11 reyes Sí. hasta Pedro I. Y es los primeros que quisieron unir España, lo que es la península, antes de los Reyes Católicos, con Urraca Bueno, y Alfonso. la idea Y es, es una casa que está olvidada dentro de nuestra historia en este sentido. a ver, la idea de alcanzar la unión política la tuvieron también los visigodos mucho antes. Es decir, Sí, ya. es la península ibérica y cualquier poderoso lo primero la primera idea que es la de querer mantenerla unida, bien políticamente hablando. La dinastía de Borgoña, que entró en la corona de Castilla, fue una de ellas. Los Trastámara poco después lo consiguieron, ¿no? Ya está. Lo consiguieron. Ojo, van a conseguir la unión completa ya en tiempos de los Habsburgo. Pero es normal que, teniendo en cuenta que la península ibérica es casi una isla, está unida al continente europeo solo por un istmo que no es muy ancho, son unos 400 kilómetros y es montañoso, que aspirase precisamente a eso. Vamos, no tiene nada de particular, no hay que obsesionarse con la unión política, en serio, de verdad, es lo que hay y ya está. La historia de España, la parte más vergonzosa de todas, han peleado los políticos y sus puñeteras de grandeza y sus obsesiones. Casi todos los problemas que los habitantes de este país, de este lugar del mundo en el que vivimos, han tenido, se los han provocado precisamente los políticos. Tienes que estudiar lo que hicieron, sobre todo a partir del siglo XVI, que es cuando esos reinos que a escala europea no eran gran cosa, como el de Castilla o el de Aragón, consiguen adquirir, gracias a una serie de matrimonios, consiguen adquirir un papel predominante en el concierto europeo. Y Nieto de los Reyes Católicos se convierte en emperador de Alemania y hereda también parte del Centro Europa mediante matrimonio muy afortunado que tuvo Felipe el Hermoso, y pidió que Carlos heredase lo que ha sido el ducado de Borbón, los Países Bajos, Puerto Rico. Luego engrandece su propio patrimonio conquistando Milán. De su abuelo materno le tenía Aragón, vamos, le tenía Nápoles y Sicilia. Fernando, se está escuchando mal. Dame un segundo y coge los cascos. Discúlpame, hijo. Que dice la gente que se escucha mal. ¿Vale? Dame un segundo, voy a coger los cascos. Discúlpame, de verdad. Qué vergüenza. Un segundito. Estamos aquí. De verdad, disculpas a todos porque he tenido... Mi recomendación es que te pases a YouTube. Esto de Instagram, con todos mis respetos hacia Mark Zuckerberg, es una mierda. Se ve mal, no puedo grabar con mis cámaras, no se escucha bien, tienes que andar con el móvil es un del diablo. Se llama monopolio, ¿no? Se llama un poco monopolio. Aquí que él no quiere que cualquier otra aplicación entre en el... Que él no quiere que ninguna otra aplicación le entre. Para directos está mejor YouTube o Twitch, pero me parece a mí que Instagram, claro, por alguna razón, ahora no me extraña porque nunca había hecho directos por Instagram. Es la primera vez. Instagram al final han terminado pervirtiendo la idea original de sus creadores, que era la de sus fotos bonitas, que la gente admirase. Y ahora no hay más que recortes de otras, de periódico, activismo político,
fotografías que apelan exclusivamente al ego de las personas, stories de tonterías, en fin, que realmente poca gente hace el uso original para el que fue concedido esta red social. También es cierto que si dependiese solo de los que hacen el uso para el que fue concebido, no tendría 1.000 millones de usuarios, tendría bastantes menos. Así que quizá los de Facebook han sido inteligentes y para poder garantizar la aplicación han tenido que abrirse, ¿no? Pero bueno. Bien, pues continuemos, Javier. Continuamos. Estamos hablando del término de la importancia de la reconquista. Me gusta mucho también porque tú hablas de que el concepto como tal no existe, pero existe para poder apoyarte en ese periodo de tiempo, que también es otra duda de la gente que me pregunta mucho. ¿Existió la reconquista? Dicen algunos, no, los historiadores dicen que no existió la reconquista como tal. Y para mí sí existió una reconquista, pero que es el periodo del que hablamos, del tiempo desde que España en este caso, desde que los musulmanes llegan y toman todo lo que es la península ibérica, que precisamente también te quería preguntar, me gustaría ver si podíamos entrar en el debate de hay que ver lo rápido que se desmembra todo lo que había en la península ibérica, porque llegan en el 711 y en el 713 ya están en el norte. Efectivamente. Es algo realmente sorprendente. ¿Tan fuerte era el impulso que tenían ellos o tan flojo era el impulso, o sea, la fuerza que tenían los reinos que teníamos allí, los reyes y los señoríos que habrían por allí para poder enfrentarse a ellos? Bueno, es que tú estás asumiendo de manera un tanto aventurada que los hispanogodos resistieron a los árabes. Y la mayor parte No, por eso he dicho que tan fuerte eran para decir, vale. A ver, eran fuertes porque consiguieron a un pequeño ejército godo ganarle la batalla de Guadalete y a partir de ahí, bueno, pues desmontan lo poco que tenían los godos para defenderse. Pero fueron avanzando primero por el valle de Guadalquivir y luego por el resto de la península sin demasiados problemas. Tuvieron que hacer algún sitio, por lo que sabemos, que no es mucho de esa época, pero la mayor parte de las veces entraron en las ciudades acordándolo con los habitantes de esas ciudades, iban por los pueblos tomándolos sin problemas. Ten en cuenta que la España visigoda es un periodo bastante oscuro, violento, brutal. No es el mejor periodo de la historia de España. Muchos los verían, sobre todo las oligarquías regionales, como una manera de liberarse de aquello, ¿no? Así que fue una conquista relativamente rápida porque contó en buena medida con la participación entusiasta de los conquistados. Y luego todo lo que vino después, ese proceso tan largo que duró 8 siglos, sé que hay mucha gente que se niega a llamarlo reconquista, porque es que en la época no se le llamaba reconquista. Bueno, y el Imperio Bizantino, los bizantinos tampoco le llamaban bizantino, ¿no? Se llamaban romanos, así sin más, Roma y hoy. Tampoco los griegos hablaban de las guerras médicas, y en cambio nosotros hablamos de las guerras médicas. Los historiadores al final lo que hacen a toro pasado es poner nombres a los periodos. Miguel Ángel no sabía que estaba en el Renacimiento. Pues, por lo tanto, el Renacimiento no existe porque ni Miguel Ángel, ni Rafael Sanzio, ni ninguno de los artistas de esa época se consideró un artista renacentista. Si seguimos el barroco, tampoco. Y la mayor parte de los estilos artísticos se le han puesto después. Nada más. Solo los contemporáneos es cuando se les bautiza en el acto. En nuestra época, sobre todo cuando se empieza a estudiar la historia y a categorizarla y a sistematizarla ya en el siglo XIX, pues necesitas bautizar los periodos. Y lo que sí hubo fue un periodo muy largo, estamos hablando de 8 siglos, en los que una serie de reinos de confesión cristiana que aparecen en el norte de la península, en varios focos, en Asturias, en Aragón, en los condados catalanes, en Navarra, empiezan a descender, primero de manera muy tímida durante los primeros 3 siglos, pero a partir de ahí, en el momento en el que han alcanzado Toledo, avanzan más rápido. Es Toledo, luego las Navas de Tolosa, y se hacen con todo el Valle de Guadalquivir. Y para el año aproximadamente 1250, casi toda la península de nuevo es cristiana. Es decir, si el reino de Granada consigue subsistir 200 años más, es por una serie de razones. Los granadinos estaban bien defendidos por las montañas de los alrededores, disponían de recursos, los castellanos se metieron en guerras civiles, pagaban su independencia mediante tributos. Claro, vasallaje. Claro, se declararon vasallos del rey de Castilla desde el principio. Alamar, el fundador del reino nazarí de Granada, se declara vasallo del rey de Castilla. Bien, fue un proceso que avanza a trompicones en distintas épocas. Hubo épocas más activas y otras menos, pero visto a vista de pájaro y en general lo que vemos es un proceso reconquistador. ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Conquista o reconquista? Habida cuenta
que los reinos cristianos del norte se sentían herederos de los antiguos godos, pues podemos hablar con propiedad de reconquista. Yo no evito esa palabra, yo utilizo la palabra reconquista porque me parece... No, no, yo. Sé que hay una corriente historiográfica que procura evitarla, ¿no? Y además se reconquistan desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista político, en tanto en cuanto esos reyes cristianos se sentían herederos directos de los reyes visigodos y por lo tanto querían reconquistar lo que les habían quitado a sus antepasados, y desde el punto de vista religioso. Antes de la llegada de los musulmanes, la Hispania goda había sido cristiana, católica, para más señas, después de la conversión de Recaredo. Así que era reconquistar un terreno que había sido un territorio, que había sido cristiano, y recristianizarlo. Así que no me parece mal que se utilice el término reconquista, me parece de hecho muy descriptivo. Sin ánimo de... Sí, para mí también. Para mí también, totalmente. A mí me gusta destacar mucho la figura de Fernando III, Sí. porque me parece que quizá el rey que da el impulso definitivo a la conquista, porque también opino que un poquito antes, en la Nava de Tolosa no se aprovechó lo que era el impulso de haber derrotado al ejército. Yo creo que el que retoma de verdad lo que es la conquista, la reconquista, fue Fernando III, en este sentido. E incluso en Sevilla, cuando viene con tropas nazaríes, de hecho, él a conquistar Sevilla. En Fernando III es, a juicio de Slava Galán, el mejor rey de la historia de España, y para mí también. Él tiene un capítulo Sí, para mí. España contada para escépticos que dice un reinado sin año malo. Es que no tuvo año malo el reinado de Fernando III. Es que... Yo también creo que fue de los mejores reyes de la historia de España, en este caso del Reino de Castilla. Porque es un tipo muy noble, muy... el arquetipo de rey medieval en todos los aspectos. Y además yo a Fernando III le debo mi nombre, porque es mi santo patrón. Sí. El San Fernando que hay en el santoral católico es un rey de Castilla, es Fernando III, que está enterrado en Sevilla, por cierto, y que tiene una plaza allí. Sí. Tiene una estatua muy llamativa. Y me gustaría que tuviéramos aquí en Madrid una, deberíamos tener una estatua de Fernando III. Bueno. ¿No la has podido visitar, la pudiste visitar estos días aquí en Sevilla? Sí, porque estuve firmando libros debajo en la Feria del Libro. Por eso. Bueno, la cosa es que en el año 1212, cuando se producen las Navas de Tolosa, sí, la reconquista ya está muy avanzada. Es decir, claro, en ese punto ya ha caído el califato ha desaparecido casi 2 siglos antes, en el año 1031. El califato de Córdoba desaparece tras una guerra civil interna, la fitna de Al-Ándalus, que duró muchísimo, duró 20 años, se descompone en reinos de taifas, y para el año 1200 esos reinos de taifas ya están pagando tributo a los reyes cristianos. Es decir, cuando los castellanos rompen el cerrojo del Valle del Guadalquivir en las Navas de Tolosa, Castilla ya es más grande que cualquier taifa musulmana y es más poderoso. Lo que sí consigue Fernando III es incorporar a la corona de Castilla a la región más rica de la península, que era la Andalucía. Andalucía fue la región más rica de la península hasta hace un siglo y pico, hasta la industrialización, vamos. Pero con diferencia, no es casual que sea la más poblada y que tenga esos pueblos tan grandes con tanta monumentalidad. Y es que quien tuvo, retuvo, y claro, pues llega un pueblo de Andalucía que tiene 50.000 habitantes y aquello es una maravilla, porque en el pasado fue muy rico. El Valle del Guadalquivir tiene muchas ventajas, y es un valle muy fértil, muy bien regado, sin unos inviernos heladores, al contrario, la temperatura es agradable durante todo el año, tiene una buena fachada marítima. En fin, no es casual que hubiera sido el lugar predilecto de los romanos durante la época, los 6 siglos de presencia romana, que durante la época de Al-Ándalus fuese también el corazón de la España musulmana. Bien, pues pasa a convertirse en la gran baza de Castilla. A partir de ese momento, en el momento en que los castellanos entran en Andalucía y se apoderan de ella, especialmente en el Valle del Guadalquivir, Castilla ya se convierte en el reino central, ya de manera incontestable, desde mediados del siglo XIII. Esa fue la clave de Fernando III. Consigue dar a su reino, al de Castilla, un papel preponderante. En el caso de que lo hubieran hecho a los aragoneses, lo hubiera obtenido ese papel preponderante Aragón, pero les pillaba en uno de los lados. O si lo hubieran hecho a los portugueses, por ejemplo, pero lo mismo. Totalmente. Benefició el lugar geográfico, que bajaban desde el centro de la península, desde la meseta, ¿no? Y esa fue la clave de Fernando III. Claro, porque después entonces, antes de entrarnos ya con la Guerra de Granada, también haces un capítulo del Reino de Aragón, que es muy interesante también, el tema de aclarar la importancia que tuvo Aragón de no poder expandirse más porque ya está cercada por Castilla, teniendo que tirar lo que es para el Mediterráneo. Claro, esa parte también es una parte... En esos reinos de la Edad Media se produce un caso curioso, y es que nacen varios, se fusionan entre ellos,
como las Sí, actualmente, ¿no? Para poder subsistir, Aragón, la corona de Aragón era el producto de la fusión, una fusión peculiar, entre el reino de Aragón y los condados catalanes, ¿vale? Y entre ambos conquistan Valencia y las Baleares y la incorporan a la corona creando nuevos reinos. Pero se había quedado otro reino que había sido de los primeros en nacer, el reino de Navarra, llamado anteriormente el reino de Pamplona, se había quedado encajonado en el Valle del Ebro, porque aragoneses y castellanos le cerraron el paso. Es decir, Portugal pudo bajar, el reino de Portugal pudo bajar de manera echado contra el Atlántico, pero pudo bajar de manera continua hasta tocar el Algarve. Pero otros se quedaron, es que se les acabó el espacio. De hecho, esto nos explica también parte de la historia posterior. Los portugueses a partir del siglo XIV ven que ya no hay nada que reconquistar en la península y se empiezan a meter en aventuras africanas, que en el siglo XV continúan en ultramar y sí. llevan a cabo una serie de desarrollos náuticos muy importantes. Y los aragoneses hacen lo propio en el Mediterráneo, mientras que los castellanos están entretenidos en seguir apoderándose de Andalucía y rindiendo Granada, ¿no? Porque todavía les queda Sí, para cabalgar. Entonces explica claro. bastante bien el signo de cada uno de los reinos peninsulares, de los 4 reinos cristianos, y Navarra no tiene opciones. Y en 1512 termina siendo anexionada. Efectivamente. Aparte, hay otro tratado que también lo trata, es el Tratado de 1479 del caso Toledo. Ese tratado es súper importante y la gente siempre se olvida de él normalmente, que es lo que nos hace a los españoles tener que tirar lo que sería hacia América, porque los portugueses se quedan con lo que sería la ruta hacia el sur, en este caso, que es lo que nosotros nos hace tirar para América, en el fondo, el Tratado de Alcázar Toledo. Y es un tratado que la gente pasa por encima de él sin tener relevancia ninguna. El Tratado de Alcasovas es el que pone fin a la guerra civil castellana entre Isabel la Católica Claro. y Juana la Beltraneja, que se habían metido los portugueses. Alfonso V estaba casado con Juana la Beltraneja, y el Tratado de Alcasovas es lo que Isabel la Católica, el precio que tiene que pagar, Sí. quitarse a los portugueses de encima y que no le molesten más. Los portugueses le exigen disponer de esa ruta que baja hasta 1479. Todavía no han conseguido doblar el Cabo de Buena Esperanza, lo conseguirían 9 años más tarde, en 1488, lo hizo Bartolomeo Díaz, pero están ya muy avanzados, están en Guinea. Y lo que no quiere el portugués es que los castellanos empiecen, ya liberados de problemas dinásticos, empiezan a bajar por ahí. Y esto les deja las opciones muy comprometidas. Pueden seguir en Canarias porque el Tratado de Alcasovas respeta las Canarias, pero les obliga a ir a África. Y no olvides que el reino de los reyes católicos, mucho antes que América, se centró en África. Es decir, Sí. Melilla se toma y se funda en el año 1497, lo hace un noble jerezano llamado Pedro de Estopiñán, y la presencia de los castellanos en el norte de África era mayor que en cualquier otro sitio. Y luego hay un punto más. Lo que le preocupaba realmente a los reyes católicos, especialmente a Fernando el Católico, era Italia, no era el Atlántico. El Atlántico fue algo que apareció, y al punto que Fernando el Católico en 1509 se plantea si hay que continuar aquello, porque era una ruina. No daba más problemas. No habían encontrado más que un poquito de oro. Claro. O problemas. En definitiva, el Caribe eran problemas. La Ahí, vocación de los reyes católicos fue mediterránea, porque el que llevaba la política exterior en esa pareja era Fernando el Católico, que además vivió unos cuantos años más que su mujer, 12 años más. sí. Hay un detalle, eso que estamos hablando, que precisamente tú has dicho que América al principio solamente da problemas, que es verdad. A mí mucha gente dice, respecto, damos un saltito si quieres un segundito, una colación a lo que estás diciendo sobre Carlos V o Carlos I, como quiera llamarlo cualquiera. Hay mucha gente que dice, no, es que Carlos se preocupó solo por Europa. Y yo a la gente le digo, Carlos se preocupó solo por Europa porque al principio, cuando él ya consigue la corona imperial, América no es nada todavía. América no es nada. Entonces, pues a partir de que ya consigue eso, ya es cuando Hernán Cortés ya llega a tomar, en este caso, Tenochtitlán, y va aumentando lo que es lo que es la presencia española en América. Entonces, lo que era la riqueza, que creo que es lo mismo que estamos hablando, tú has dicho que Fernando quería quedarse con Nápoles, quería quedarse para el Mediterráneo, era porque el Mediterráneo era más rico que América en ese momento, ¿no, Fernando? Al principio de la conquista. Claro, va. De hecho, Carlos V hereda la obsesión de su abuelo por Italia. Italia era Claro. los querían poseer, que lo querían poseer los franceses,
el Papa intenta montarse un estado territorial, los tres grandes papas de principios del siglo X, Julio II, etcétera, intentan montarse un estado territorial, chocan con el rey de España, chocan con el rey de Francia, y hay una serie de guerras en Italia, pero hasta la década de 1530. Unas guerras Claro, es así. que consigue ganar Carlos, y esa es su principal preocupación. Pero no es broma. Ignora hasta la reforma protestante al principio, Carlos V. De hecho, en la Dieta de Espira, si miramos, les deja reformarse sin problemas. Tiene que ser 10 años más tarde, ya en Augsburgo, cuando empieza a frenarlo, que es cuando la Iglesia protestante se separa completamente con la confesión de Augsburgo, de Melanchthon. Y eso a Carlos... Es que han pasado 13 años desde las 95 tesis. Y a Carlos no le ha preocupado demasiado lo que pasase en Alemania con la reforma. Tampoco le ha preocupado demasiado lo de América. Son noticias buenas, sobre todo a partir de que en 1521 llega un tipo llamado Hernán Cortés y le dice que ha conquistado un imperio fabuloso y lleno de riquezas, pero todavía no ha demostrado todo su potencial en 1530 América. Su potencial América lo demuestra con Felipe II, que es cuando se descubren las minas de Zacatecas en México y las de Potosí en Bolivia, lo que era entonces el virreinato del Perú. Es en ese momento cuando empieza América a ser el gran negocio de la monarquía. Hasta entonces, mira, hasta la conquista de México fueron más los gastos que los ingresos de aquella aventura. Por eso yo siempre es una figura... Para cultivar azúcar quedaba lejos, a diferencia de Madeira, claro, de las Canarias. Yo es que es una figura que siempre... Soy muy de Carlos, me gusta mucho. Y lo protejo mucho porque siempre está el tema de los comuneros y es algo que yo considero que los comuneros pues tendrían su parte razón o no. También el otro día, de hecho en el Alcázar, hice un vídeo en la habitación del príncipe, que es donde nace el infante Juan. Y yo me hice una pregunta, que si el infante Juan hubiera sobrevivido, ¿qué tan distinto hubiera sido la historia de España? Bueno, no lo sabemos, es una hipótesis. Pero vamos, sí, claro, evidentemente hubiera sido distinto. Para que veas las cosas... caray, y si Felipe II le hubiera dado un hijo a María Tudor, pues imagínate lo distinto. ¡Buah! Claro. Ojo, cerca estuvo, porque llegó a tener María Tudor hasta embarazos imaginarios, ¿no? Y estuvo allí con ella en Londres tratándola de dejar embarazada y al final lo dejó por imposible. Si fuésemos a cada punto de la historia, y si hubiera sobrevivido tal niño o tal otro, ¿no? Y si Felipe II no le hubiera quedado como único hijo heredero a Felipe III, que no era muy listo, pues las cosas también hubieran ido de otra manera. En fin, eso es una historia contrafactual y es complicada, porque claro, tú en el momento en que eliminas un hecho o imaginas un hecho, se abren muchos cursos de acción. Podrían haber pasado muchas cosas a partir de ese momento, pero sí, claro, la historia hubiera sido muy distinta, tremendamente distinta. A mí es que me llama mucho la atención, de hecho, además de una instancia en el Alcázar que la gente la visita sin saber la relevancia de esa misma estancia, porque nació allí. Y tú paseas por allí y nadie sabe exactamente eso. Saltamos los Reyes Católicos, que lo hemos estado un poquito, y si quieres vamos a lo que hemos hablado de Cortés, que también hablas muy bien de él, de una cosa que a mí me parece sinceramente que para mí es probablemente el personaje más vilipendiado de la historia y probablemente en cualquier otro país hubiera tenido colegios, avenidas, universidades y hubiera tenido cualquier tipo de mayor relevancia que la que ha tenido en España. Porque, sinceramente, la gesta de Cortés y la gesta de Pizarro yo creo que no tienen parangón en la historia, ¿no, Fernando? Bueno, es vilipendiado por parte de sus herederos directos, que son los mexicanos. No olvides que Cortés es, en todo caso, antepasado de los mexicanos actuales, no de nosotros. Nosotros somos descendientes directos de los que se quedaron en España, no de los que se fueron a América. A mí me parece curioso la manera en la que los peruanos de hoy en día, los mexicanos de hoy en día, los guatemaltecos, etcétera, atacan a sus abuelos, a sus quintos abueos, ¿no? Y que nosotros salgamos en su defensa. A ver, los conquistadores en España nunca fueron populares, son populares ahora, ¿vale? Empezaron a ser populares en el siglo XIX. En la España del siglo XVI, del siglo XVII, no eran muy bien vistos. Se les consideraba tipos ambiciosos que habían ido a América a crearse, a ser aristócratas, eran queridos allí. Y aquí se desconfiaba de ellos. Es más, los conquistadores tienen todas unas historias muy tristes. Cuando vuelven a España a exigir que el rey cumpla su palabra, rara vez el rey cumple su palabra. Recuerda que Cortés se muere en Sevilla, cerca de Sevilla,
cuando va a volver a América, porque no le hacen ni caso y no le respetan. Y en Castilla todo el mundo desconfía de él. El propio Cristóbal Colón al final termina abandonado por la corona. Es decir, los conquistadores en la España de los siglos XVI y XVII son gente mal vista, en la España peninsular. Son bien vista en México, son bien vista en Perú, porque los criollos de allí se consideran descendientes suyos. Nosotros somos los hijos de Cortés, los hijos de Pizarro, los herederos directos. El cambio se produce en el siglo XIX, cuando en España se intenta construir una historia nacional para fundamentar ese Estado-nación que acaba de nacer, y se buscan los conquistadores unos personajes ejemplares, pero no lo habían sido. Nadie se preocupó en la España de 1540. Al contrario, vuélvase usted a América y déjenos en paz. No nos fiamos de usted. Esa es una de las razones por las cuales los conquistadores se mueren casi todos en América. Bueno, Cortés se muere, creo que es Castilleja de la Cuesta, al ladito de Sevilla. Sí, en Castilleja. Poco antes de embarcar, pero porque sabe que en España no tiene nada que hacer y se tiene que volver a América. Pero el resto murieron todos allí o casi todos allí. No es casual, no es casualidad. Es decir, les mandaban rápidamente funcionarios, les mandaban virreyes, que eran siempre peninsulares para controlarles. Pero eso es desde el primer momento. Es que en 1503 llega Nicolás de Obando a Santo Domingo y pone allí a todos los que han descubierto aquello. Y a los Colón, pues poco menos que los decapita. Así que eso de estar reclamando la figura de Cortés como figura histórica me parece fascinante. Me parece que hizo una de las mayores gestas de toda la historia de la humanidad, porque con tan poca gente conseguir rendir un imperio, todo a base de ingenio, porque hombres no tenía, hombres propios por lo menos, pues es llamativo. La de Pizarro también. Pero no sé, creo que quien debería reclamarle más son los mexicanos, y son ellos los que no lo hacen. Todo lo contrario, han creado en torno a Cortés la leyenda de que era un sádico, un asesino en serie, una cosa así, y a la luz de lo que sabemos de él, de lo que se desprende de los documentos, no era ningún asesino en serie. Y luego era así un tipo ambicioso, un tipo implacable, sin ningún tipo de escrúpulos, pero es que era la manera de conquistar en aquel entonces las cosas. Las guerras que se llevaban a cabo en Europa también eran muy crueles. Pues se puede pensar, es que los españoles de la época fueron crueles con los indígenas. Bueno, los europeos entre ellos se dispensaban todo tipo de crueldades en las guerras. Era una sociedad mucho más cruel que la actual, ¿no? Mucho más inmisericordia en todos los aspectos. Si queremos jugar a juzgar a los seres humanos de hace 5 siglos con los del momento presente, pues creo que no nos va a servir de mucha ayuda. Además, aquí se percibe otra asimetría curiosa. A los mexicas, por ejemplo, que está documentado que hacían sacrificios humanos, se les trata de juzgar, y así debe de ser, como gente de su época, como mesoamericanos del siglo XVI. Una sociedad neolítica, etc. Pero en cambio, a sus contemporáneos, que eran Cortés y compañía, se les juzga como hombres del siglo XXI. No, hombre, no. Sí, totalmente, lo que estás diciendo. Hacerlo de manera simétrica, porque si no, no entendemos absolutamente nada. Es una cosa que yo siempre digo a la gente, tenéis que fijaros en una cosa, que cuando llegan esta gente que ven los sacrificios, en España son los romanos, los que, no, si no me equivoco, Fernando, los que terminan con los sacrificios en la península. Entonces, estamos hablando de una sociedad que lleva 1500 años mínimo sin ver sacrificios humanos. Es algo que a ellos les tiene que impactar dentro de los hombres tan salvajes que estamos hablando, porque en el fondo, a mi gusto, son gente salvaje porque son del siglo XVI, pero no, ojo, digo salvaje porque son gente del siglo XVI y hay que comprender que son personas del siglo XVI. Yo a todo el mundo le digo, claro, Hernán Cortés hizo eso y lo hizo pensando que tú dentro de 5 siglos te ibas a preocupar del que él lo ha hecho. No, son gente del siglo XVI y hay que comprenderlo como gente del siglo XVI y sus decisiones son del siglo XVI, correcto, no son del siglo XXI. Correcto. Entonces, no lo juzguemos como tales. Bien, pues no lo juzguemos como tales. Claro, ninguno de nuestros antepasados puede soportar el juicio de un tribunal actual. Es decir, si vamos a nuestro tatarabuelo, pues para los parámetros actuales seguramente sería una persona machista. Estoy convencido. Claro. Vamos. Bueno, no va a decirse a mi tatarabuelo. Seguramente mi padre, que tiene 80 años, se los va a cumplir, pues para los estándares actuales es una persona machista o fuera de su época. Pues sí, claro, tiene 80 años, ¿cómo no va a estar fuera de su época? Y eso en una sola generación. Pues tú imagínate si nos remontamos 5 siglos atrás. La obsesión que hay por el presentismo, por traérselo todo al presente, no ayuda a lo fundamental
de la historia, el empeño fundamental de la historia, que es entender lo que hicieron nuestros antepasados, lo cual nos ayuda a entender por qué estamos aquí y por qué el mundo es como es. La función de la historia no es mucho más, ¿eh? No es cambiar el presente, no es moderar el futuro. Bueno, eso es para los políticos, que la utilizan como eso. Pero la función del historiador es esa, es entender por qué sucedió lo que sucedió, no buscar culpables. A mí los culpables me dan igual. Es decir, yo no voy a hacer política hoy en día con lo que hizo un tío en el siglo XVI. Es una locura, es delirante. No tiene ni pies ni cabeza. Sí, totalmente. Y no voy a construir un relato de víctimas y verdugos hace 5 siglos. ¿No? Puedo entender quién ganó una guerra, quién se impuso en cierto proceso histórico, el caso de la Reconquista, ¿no? Pues ahí sabemos quiénes fueron los perdedores, fueron los andalusíes. A partir de ahí podemos hacer política, algo que hacen mucho en Andalucía con el tema del andaluz. Si Al-Ándalus hubiera seguido existiendo, hoy sería mejor Andalucía de lo que es. Pues no tienes ni idea, porque no lo sabemos. El hecho es ese, constátalo así. En la historia de Sevilla hay un antes y un después de Fernando III. ¿Es para mejor o para peor? Bueno, en tanto en cuanto los sevillanos de hoy en día sois herederos de esa conquista, pues para vosotros es mejor. Porque si no, no hubierais... Yo tengo mucho... Yo tengo cara de... Yo tengo cara de los que estaban aquí en 1200. Y me dicen, bueno, todavía vamos. En cierta ocasión, hace un par de años, fui a Córdoba a dar una charla y fui con Pedro Insua, con Gonzalo Altozano y venía Sánchez Dragó también. Y vamos a hablar de Córdoba, de la Córdoba romana. Al final, como siempre, la cosa derivó por esto del Andaluz. Si me preguntaron en un diario, creo que es La Voz de Córdoba, algo así, no recuerdo el nombre, me preguntaron pues, sobre Al-Ándalus y tal, y yo básicamente lo que le vine a decir al redactor que me entrevistaba es que los cordobeses actuales son herederos de los castellanos que llegaron en el siglo XIII, porque Fernando III vació Córdoba de moros, como hizo por el Guadalquivir, no por racismo, sino porque no se quería dejar enemigos a la espalda. Había aprendido de lo que le había pasado a alguno de sus antecesores y no quería cometer el mismo error. Así que dio un ultimátum a los habitantes de Córdoba, que eran pocos en aquel entonces, unos 10.000, y les dijo, os convertís al cristianismo o tenéis que marcharos. Y se marcharon. Y se repobló con gente llegada de Castilla. Bien, los cordobeses actuales se llaman López, García, Martínez, etcétera. Y luego son herederos, hablan castellano además, no hablan árabe andalusí, son herederos de esos castellanos. Si Al-Ándalus hubiera pervivido, el cordobés actual sería distinto, sería otro. Ya está. Yeah. Es decir, no hay más. Tú dejarías de existir. Un poco lo que se les dice a menudo a los mexicanos. Sin Hernán Cortés tú no existirías. O otra distopía absurda que te traen. Si nos hubieran conquistado los ingleses, nos hubieran conquistado. Se consideran que ellos ya estaban allí. Si nos hubieran conquistado los ingleses, seríamos un país rico y desarrollado. Bien, 2 errores. 1, no os hubieran conquistado. Conquistasteis vosotros, o mejor dicho, vuestros antepasados. Fueron quienes conquistaron. Y 2, porque no, América la conquistan esencialmente los indígenas. ¿Es eso que Sí. América la conquistan los indios y la independizan los españoles. Y luego, por otro lado, en el caso de que efectivamente hubiesen llegado los ingleses a Centro y Sudamérica, pues probablemente se hubiesen eliminado de la faz de la Tierra, que es lo que hicieron con los indios en Norteamérica o con los aborígenes de Australia. Así que, no sé yo, no estarías aquí. Habría otra persona viviendo en México, otro tipo de población distinta. ¿Que ese México estaría desarrollado o subdesarrollado? Pues no tenemos ni idea, porque no todas las colonias inglesas han funcionado igual de bien. El caso de Nigeria yo creo que es un ejemplo, o la propia India, ¿no? Yo pongo un ejemplo mucho de eso que estamos hablando, de que hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es la guerra México-americana, en este caso, norteamericana, California y Texas son estados que pertenecen a Nueva España. Texas se independiza un poco antes, pero es que Texas y California actualmente son el estado más rico. California es el estado más rico de Estados Unidos y Texas es el tercer estado más rico de Estados Unidos. El problema de América es gestión, no colonización, que es lo que quieren ellos vender. Que ahora una persona como López Obrador quiera abrazarse a Estados Unidos, lo entiendo, por la cercanía y por la potencia que es. Pero el problema de México no ha sido España, precisamente. El problema de México no ha sido España, el problema de México ha sido la gestión que ha habido post-independencia y la creación de lo que es el reino, en este caso el Imperio Mexicano, que fue lo primero que hubo. Bueno, porque después también tienes... México, cuando accede a la independencia en 1821, sí, era un país muy rico, muy grande, iba desde claro, hasta Panamá,
y era probablemente el lugar más próspero de toda América. Y esto lo sabemos porque de nuevo disponemos de fuentes, disponemos de censos. En 1821, y es tan reciente que disponemos de fuentes muy fidedignas. Pero es que también tenemos hasta Sí. relatos de viajeros, como los de Humboldt, cuando visita Nueva España, el virreinato de Nueva España en 1800, que es unos pocos años antes, ¿no? Y se queda sorprendido de lo bien que viven en Ciudad de México, que viven mejor que en el Berlín de la época y que en la Europa de la época. Es decir, que en 1821 lo que Agustín I, Agustín Iturbide, el primer emperador de México, hereda, es una potencia. Ya está. Y a la vuelta de 30 años, de esa potencia se ha quedado reducida a la mitad. Y a partir de ahí ya son, Sí. empalman los desastres, ¿no? Si México está mal, y no está mal del todo, tampoco vamos a hacer aquí un relato de fracaso absoluto. México es un país maravilloso, grande, Totalmente. con una economía dinámica y potente, con problemas, eso es indiscutible, pero yo personalmente creo que tiene mucho futuro porque tiene niños y tiene gente joven, cosa que no se puede decir de España o de Alemania. Bien, tiene un país con futuro, en una palabra. Con problemas, pero con futuro. Y que además muchas cosas las han hecho bien. La cultura mexicana es universalmente reconocida y aplaudida, así que el relato de que todo ha sido un fracaso no es verdad. No todo ha sido un fracaso. Han tenido una parte dura, especialmente el siglo XIX y parte del XX, pero sobre todo el siglo XIX, que fue muy traumático para México. Y eso evidentemente no lo pueden achacar al rey de España, ni siquiera a los españoles, ¿no? Más allá que ellos mismos, que cuando se independizan, hasta el día que se independizaron también lo eran, así que nadie se fue de México, ¿eh? Es decir, No, nada. A mí me parece un país totalmente hermano. No se volvieron a España, se convirtieron en mexicanos al día siguiente. Es así, vamos. No hemos saltado un capítulo que es respecto a la guerra de Flandes. Llevamos ya un buen rato, no sé cómo tú andas de tiempo. Pues yo ando bien. Más o menos tengo, porque tengo que terminar de montar el programa de mañana. ¿Hasta y media? Sí. ¿Hasta y media? Estamos ahora. Vale, pues entonces vamos. Más, ¿vale? Vale, pues vamos a saltar, si quieres, lo que es el tema de Flandes, que lo tenemos. A mí me gusta mucho el tema de la importancia de la llegada de Napoleón, porque hablando ya del tema de América, para enlazar, quizás, que hemos enlazado con lo que es la conquista de América, lo que es la pérdida. ¿Tan importante fue la llegada de Napoleón a España en la pérdida del imperio americano? Bueno, Para ti, ¿qué tal importancia le das tú en ese aspecto? Fundamental, a mi gusto es fundamental. A ver, fundamental no es clave. La historia de la España contemporánea es, de nuevo, un punto Claro. de inflexión. Bueno, hasta el extremo que en mi libro, la época napoleónica, la titulo Una pesadilla llamada Napoleón. Sí, debe tener que escrito. Desmonta por completo un Estado que llevaba 3 siglos de relativa paz. La España entre los siglos XV y XIX solo tiene que padecer una guerra en su territorio, que es la guerra de sucesión, la guerra dinástica. El resto ha reinado la paz más absoluta. Hubo varias generaciones de españoles que no conocieron la guerra dentro de España. Más allá de alguna revuelta puntual, las Alpujarras en 1572, la guerra de sucesión en 1700, pero eran cuestiones puramente menores que, por supuesto, en la guerra de las Alpujarras no compromete en absoluto al Estado. La guerra de sucesión consiste en cambiar la dinastía. Tiene que hacer el rey una serie de renuncias, pero no en la península ibérica, más allá de Gibraltar, sino en Europa. El resto se mantiene todo igual. Y, por supuesto, no en América. En 1808, cuando entra Napoleón en la península, desmonta lo que había. Se carga a los reyes, toca a su hermano. Y a partir de ahí pone en marcha una serie de procesos que desembocan, bueno, pues en la España del siglo XIX, el México del siglo XIX, la Argentina del siglo XIX, en fin. El fin de un imperio que explosiona con una ferocidad que mantiene a todos los pueblos hispanos en guerra civil durante 50 años. Porque lo de aquí de las guerras carlistas es extrapolable a otros fenómenos parecidos en distintos países de Hispanoamérica. Y no se estabiliza el mundo hispano hasta finales de siglo, es decir, hasta 1880 más o menos, que es cuando aparecen las restauraciones, cuando se reorganizan, se fijan bien las fronteras en América, cuando en España ya por fin se acaban, después de 3 guerras carlistas, una república, una rebelión cantonal, en fin, el reinado de Isabel II, de muchísima inestabilidad hasta 1876 en España. Ojo, y es que ha pasado medio siglo desde la invasión napoleónica. Sí. Entonces,
no vuelve a reinar la calma, digamos. Y en España, aún con todas, después de otro medio siglo de relativa tranquilidad, nos metemos de nuevo en problemas, ya en los años 30 del siglo XX, que terminan en una guerra civil. Y que de aquellos polvos estos lodos. Y los polvos fueron en gran medida Napoleón. Yo es que siempre explico a la gente de que España no tenía presencia ninguna en América, y más provocada también con España a nivel militar de propios soldados peninsulares. Que había en América era un 10, un 15% de tropa peninsular, y que jamás se podía enviar lo que es, por demografía, aparte por las bajas que tuvieron con la guerra napoleónica. Creo que llegué a leer que fueron hasta 400.000, porque el ejército, durante toda la guerra napoleónica, perdió hasta 400.000 hombres. Quizás un poco exagerado, pero lo que era el ejército español se exterminó en esa guerra, y lo que había al final de la guerra eran tropas jóvenes. Bueno, el ejército, es que no había un ejército, había un ejército real, obviamente, Claro. después de Carlos IV, pero no pensado para un conflicto de ese tamaño. Si tú ves las guerras que libra el ejército español en el siglo XVIII, son guerras muy localizadas, la guerra de los 7 años, la guerra del asiento con Inglaterra, que es esencialmente en América, tiene lugar en América, algún agarrón que se tiene con los ingleses en Europa, pero muy poca cosa, insisto. Hay un dato aquí que suele pasar desapercibido. El Imperio Español alcanza su máxima extensión territorial en el año 1800, ¿vale? Sí. Y ves, es el momento de su máxima. No es en la época de Carlos V ni la de Felipe II. Sí, totalmente. La época de Carlos IV. Bien, ese mismo imperio que en el año 1800 es el más grande del mundo, en extensión territorial, uno de los imperios más poblados de la historia, un lugar especialmente próspero, 20 años más tarde, en 1820, asaltado en británicos. Eso, entre medias está Napoleón. Y todos los procesos que la invasión napoleónica pone en marcha. Pues sí, es así, Fernando. Pues, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Recomendaros a todo el mundo que compréis La Contrahistoria de Fernando Díaz Villanueva. Está a 19,90. Yo lo tengo en digital, es una maravilla. Escucharlo, por favor, bueno, leerlo en este caso, y agregaros a todos sus canales, a su canal de Fernando Díaz Villanueva, que para mí, pedir disculpas porque he estado un poco nervioso con Fernando, que para mí es un referente. En Instagram, que yo sea, a Instagram sí le doy el uso para el que fue creado, y son unas fotos de puta madre a esta plataforma. y lo es. No me hago pues, fotos de selfies de esas, me hago ni de espaldas en la playa, ni nada. Ni de espaldas en la playa, ni nada, como hacen las cosas. Buenas. Nada, fotones. Y si no es fotón, no lo subo. Así que, chicos, seguidme y podéis disfrutar de fotos bonitas. Y además veréis que el lema de mi cuenta en Instagram es solo fotos buenas, solo fotos buenas. Allá donde esté. Como mañana voy a Salamanca, pues haré alguna fotillo, 3 o 4 por lo menos, buenas, o trataré de hacerlas en Salamanca. ¿Vale? Pues, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer, de verdad, y un gusto haberte tenido aquí. Gracias a vosotros. Venga, pues, Fernando, muchas gracias. Mucho. Venga, gracias.